Empezar una novela puede sentirse abrumador. Muchas personas tienen ideas para historias, pero cuando llega el momento de escribir simplemente no saben qué hacer primero. Así que aquí tienes algunos pasos simples para empezar a escribir tu novela, incluso si nunca has escrito una antes. Define tu idea principal. Primero pregúntate, ¿qué tipo de libro quiero escribir? ¿Fantasía, romance, misterio, ciencia ficción o una mezcla? Saber el género te ayuda a entender qué tipo de historia estás construyendo y qué expectativas puede tener el lector. Después piensa, ¿para qué tipo de lector estoy escribiendo? ¿Para jóvenes, adultos, lectores que buscan algo ligero o gente que ama mundos complejos? Esto importa porque no es lo mismo escribir para alguien que quiere una aventura rápida que para alguien que disfruta historias más densas o reflexivas. Otra pregunta muy importante es, ¿cuál es el tema o mensaje central de la historia? No es lo mismo que la trama es lo que pasa. El tema es de qué trata realmente la historia. Venganza, perdón, el poder, la identidad, la corrupción, la esperanza. Y por último, ¿qué te gustaría que el lector sintiera o se llevara al terminar el libro? No tiene que ser una lección, puede ser una emoción, una reflexión o simplemente que el lector cierre el libro pensando en la historia por un buen rato. Crea un esquema general. No necesitas planear cada detalle de tu historia si ese no es tu estilo. Hay escritores que prefieren descubrir la historia mientras escriben y eso está bien. Pero incluso si eres de esos escritores, tener una estructura básica puede ayudarte muchísimo a no perder el rumbo. Puedes pensar en la estructura como una especie de mapa. No te dice exactamente qué camino tomar en cada momento, pero sí te ayuda a saber hacia dónde vas. Una forma muy sencilla de empezar es dividir tu historia en 4 partes principales. Inicio. Aquí presentas el mundo de la historia. Conocemos al protagonista y entendemos cómo es su vida antes de que ocurra algo importante. Puedes preguntarte cosas como cómo empieza la historia, quién es el protagonista, dónde está y cuál es su situación normal. Esta parte es importante porque le da al lector el contexto necesario para entender por qué lo que viene después importa. Nudo o conflicto. En esta parte ocurre algo que rompe la normalidad de nuestro protagonista. Aparece un problema, un desafío o una situación que lo obliga a actuar. Tal vez descubre un secreto, alguien amenaza lo que le importa o algo cambia en su mundo. Lo importante es que a partir de aquí la historia ya no puede volver a ser como antes y el protagonista tiene que tomar decisiones. Clímax. Este es el momento más intenso de toda la historia. Es cuando el conflicto llega a su punto más alto y el protagonista finalmente tiene que enfrentarlo. Aquí es donde se decide si logra su objetivo o no, si gana o pierde, o si descubre algo importante sobre sí mismo o sobre el mundo. Desenlace. Después del clímax, la historia empieza a resolverse. Vemos las consecuencias de lo que pasó y cómo cambian las cosas. Puedes preguntarte cómo se resuelve el conflicto, qué pasó después de ese momento decisivo y cómo ha cambiado el protagonista o el mundo de la historia. Algo importante es que este esquema no tiene que ser rígido, no es una fórmula que tengas que seguir punto por punto, solo es una herramienta que puede ayudarte a organizar tus ideas y a tener una dirección clara mientras escribes. Conoce a tus personajes. Los personajes son el corazón de una novela. Puedes tener una trama increíble, pero si los personajes no se sienten reales, la historia no conecta igual. Por eso, antes o incluso mientras escribes, vale la pena detenerte a pensar en ellos como personas. Empieza con lo básico. ¿Qué quieren? ¿Qué temen? ¿Qué los motiva a seguir adelante? ¿Cómo hablan o se expresan? ¿Y qué historia tienen antes de que empiece el libro? Todo eso influye en cómo actúan dentro de la historia. Pero aún más importante, debes preguntarte cuál es su mayor deseo. Eso que realmente quieren aunque no lo digan en voz alta. Y luego, ¿qué les impide conseguirlo? Puede ser otra persona, el mundo o incluso ellos mismos, porque ahí es donde nace el conflicto. Y por último, ¿cómo cambian a lo largo del libro? ¿Qué es lo que aprenden? ¿En qué se equivocan? ¿Siguen siendo la misma persona al final? Las historias suelen volverse interesantes cuando un personaje quiere algo pero no puede conseguirlo fácilmente, cuando tiene que luchar, equivocarse y tomar decisiones difíciles para acercarse a eso que desea. Define el mundo de tu historia. Ahora piensa, ¿dónde y cuándo ocurre tu novela? No importa si es un mundo fantástico o algo más realista, el entorno también cuenta una historia. Empieza haciendo notas simples sobre cosas como el lugar, el clima, el paisaje, la arquitectura, los interiores, incluso detalles como los sonidos o los olores, porque todo eso hace que el mundo se sienta más vivo y más real para el lector. No es lo mismo decir estaban en una ciudad que sentir el ruido, el calor, la gente, el ambiente.
Y si tu historia tiene varios lugares, puedes hacer algo muy simple, como dibujar un mapa básico para ubicarte. No tiene que ser perfecto, solo lo suficiente para no perderte. Y si muchas escenas pasan en una casa o en un edificio, hacer un pequeño plano también ayuda muchísimo. Evita errores como cambiar puertas de lugar o hacer que un personaje aparezca en un sitio que no tiene sentido. Al final, mientras más claro tengas tu mundo, más fácil va a ser escribir dentro de él. Investiga lo que no sabes. No tienes que saberlo todo antes de escribir, pero si tu historia toca temas que no conoces bien, vale la pena investigar un poco. Por ejemplo, si tu personaje tiene una profesión específica o si la historia ocurre en un lugar donde nunca has estado. La idea es que lo que escribas se sienta creíble. Puedes investigar de muchas formas, como ver documentales o series, leer artículos, buscar información en internet, leer autobiografías o incluso hablar con alguien que tenga esa experiencia. A veces un solo detalle bien investigado hace que toda una escena se sienta real y diferente. Pero ojo, no te quedes atrapado investigando para siempre. Es muy fácil usar la investigación como excusa para no empezar a escribir. La clave es encontrar un equilibrio. Investiga lo suficiente para tener una base y lo demás lo puedes ir descubriendo mientras escribes. Reúne inspiración. A veces lo más difícil es simplemente empezar. Algo que a mí me ayudó mucho es reunir inspiración para la historia. Por ejemplo, puedes crear tableros en Pinterest con cosas que representan el mundo de tu libro, las vibras de la historia, paisajes que se parezcan a los escenarios, la ropa que usarían tus personajes, etc. Todo lo que te ayude a visualizar mejor el ambiente y el tono de tu historia. Muchos escritores también crean playlists para escribir. La música puede ayudarte muchísimo a entrar en el ambiente de tu historia. Escribe sin editar al principio. Este es uno de los consejos más importantes. Tu primer borrador no tiene que ser perfecto. De hecho, casi nunca lo es. Piensa en el primer borrador como el esqueleto de tu historia. Es donde sacas las ideas, pruebas cosas, te equivocas y avanzas. No estás escribiendo la versión final, estás escribiendo la base sobre la que después vas a trabajar. Después ya tendrás tiempo de volver a agregar detalles, mejorar escenas, arreglar diálogos y corregir todo lo que haga falta. Pero si intentas que todo suene bien desde el inicio, te vas a frenar todo el tiempo. Vas a escribir una línea, borrarla, reescribirla y al final no avanzas nada. Por eso, al principio enfócate en una sola cosa, seguir escribiendo. Incluso si hay cosas que no sabes todavía, puedes dejar notas como investiga esto después o mejora esta escena y seguir adelante. La idea es no romper el ritmo, porque escribir también es entrar en ese estado donde las ideas fluyen y si te detienes demasiado, lo pierdes. Ya habrá un momento para ser crítico. Ese momento es cuando edites, no cuando estés creando. Pero si intentas que todo suene bien desde el inicio, te vas a frenar todo el tiempo y terminarás con nada. Establece una rutina sencilla. No necesitas escribir durante horas todos los días. Puedes ponerte metas como 200 o 500 palabras al día o incluso solo 15 minutos de escritura. A mí no me gusta encasillarme mucho con los tiempos o las palabras, pero sí que es una buena manera de mantener la constancia. Porque escribir unas cuantas palabras todos los días, aunque parezca poco, termina acumulándose muchísimo con el tiempo. Y algo clave, haz que tu rutina sea realista para ti, no algo perfecto, sino algo que realmente puedas cumplir. Puede ser escribir en las mañanas, en la noche o en cualquier momento en el que tengas un espacio tranquilo. Incluso hay días en los que no vas a tener ganas y ahí es donde la rutina ayuda. No porque te obligues, sino porque ya es parte de tu día. Y si un día no puedes escribir, no pasa nada. No se trata de ser perfecto, se trata de volver al día siguiente. Al final, un poco todos los días termina convirtiéndose en miles de palabras y en una historia completa. Lee como escritor. Leer es una de las mejores formas de mejorar como escritor, pero no se trata de leer solo por leer. Intenta leer analizando la historia. Empieza a fijarte en cosas como cómo empieza el libro, cómo se presentan los personajes, cómo se construye el conflicto y cómo el autor mantiene la atención a lo largo de la historia. Pregúntate constantemente por qué esto funciona, por qué esta escena me atrapó, qué hizo el autor aquí. Cuando empiezas a leer así, dejas de leer solo como lector y empiezas a pensar como escritor. A mí aún se me dificulta mucho, pero de verdad que ayuda. Y algo curioso, leer libros que no te gustan o te parecen malos también ayuda, porque te muestra exactamente qué cosas no quieres hacer en tu propia historia. Tal vez un personaje te parece plano o la historia se vuelve aburrida, o el diálogo no suena natural, y todo eso te enseña. Y eso ha sido todo por este video.
Si te gustaron los consejos, no olvides dejar un me gusta. Si quieres más contenido sobre escritura, puedes suscribirte al canal o también seguirme en TikTok, donde subo más tips para escritores. En Patreon también tengo algunas publicaciones que complementan este video y subiré más, como qué preguntas hacerte para el world building y los personajes. Bye, nos vemos en el próximo video.